Tardes. Al igual que los colegas, reitero los agradecimientos por la invitación en nombre de la OEA a la Fundación Casas Históricas y Singulares, al Ministerio de Cultura de Perú, a Anfitrión y a la DECIF por el apoyo. Bueno, siguiente. Sorry. La OEA, como todos sabemos, creada como tal en el 48 y su antecesora, la Unión Panamericana, de fines del siglo XIX, se iniciaron con el objetivo de ofrecer una plataforma de diálogo interamericano y resolución de conflictos, básicamente político. Reúne a los 35 estados de las Américas y ha otorgado el estatus de observador permanente a 67 estados, así como a la Unión Europea. Actúa hoy como un foro para el diálogo político interamericano y la búsqueda de consensos, pero sirve también como para promover la cooperación, el fortalecimiento institucional y la promoción de intercambio de conocimientos y experiencias, movilizando recursos humanos, técnicos y financieros. Para alcanzar sus propósitos esenciales, centra su accionar en 4 valores: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. La cultura es uno de los componentes de la promoción del desarrollo integral. Desde los inicios, el intercambio y la cooperación de la organización, en el área de cultura y las artes, tuvieron un lugar importante en las relaciones hemisféricas, pero a lo largo de los años, obviamente, el tema de la cultura sufrió abordajes diferentes y varias nomenclaturas institucionales. Como testimonio del nivel de importancia que la organización señaló para la cultura, podemos citar 3 documentos fundamentales en los que la organización basa su accionar. En primer lugar, la Carta Fundacional de la OEA, que es de 1948, y su última modificación en 1993, conocido como Protocolo de Managua. La Carta Democrática, sancionada en 2001, que es otro de los instrumentos sustanciales de la OEA, donde se señala el derecho cultural como uno de los derechos humanos y consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia. Y por último, el tercer documento, pero no son solamente los 3, pero sí los más importantes, es la recientemente aprobada Carta Social de las Américas en junio del 2012 en esta Asamblea General realizada en Cochabamba, Bolivia, donde se dedica un capítulo al desarrollo cultural, la diversidad y la pluralidad. Entre otros artículos podemos citar al que menciona donde los Estados miembros se comprometen a impulsar políticas de desarrollo cultural, y aquí avanzamos y decimos inclusivas y participativas, que incluyen programas de apoyo y especifica industrias culturales y creativas, de preservación y protección del patrimonio cultural y de respeto y promoción a la diversidad cultural. Haciendo una breve retrospectiva, pero no me voy a detener en ello, solamente para citar algunos momentos importantes, es oportuno señalar que la primera oficina creada en el proceso de institucionalización del sistema americano, en la primera conferencia internacional americana en el 1889-1890, fue la Biblioteca Colón. Fue una primera institucionalidad, una biblioteca, como repositorio de obras y documentos relativos al continente. Durante las siguientes décadas, en la primera mitad del siglo XX, se aprobaron varias convenciones orientadas a la difusión y a la protección de la producción cultural. Y se reiteraron el importante papel que juega la cultura en la marcha de las relaciones interamericanas, es decir, el abordaje de la cultura vista como elemento de las relaciones diplomáticas y la integración. Entre otros podemos citar la Convención para la Protección de Obras Literarias, la Convención de Canje de Publicaciones
la Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales. En lo institucional se creó la Unidad de Artes Visuales, así también como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y otros. Ya cuando se adopta la Carta y se crea la OEA como tal, se crea también el Consejo Interamericano Cultural, y es de destacar que es uno de los 3 únicos órganos técnicos, junto al Consejo Social y Económico y al Consejo de Juristas. Esta configuración administrativa demuestra el papel central otorgado a la cultura. Se crea también el Consejo Interamericano de Música, la Revista Interamericana de Bibliografía, que es la más antigua publicación de esta índole en la región. Más adelante, el Consejo Cultural es reemplazado por el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se aprueba un programa regional de desarrollo cultural. Se consensúan documentos como la Carta del Folclore Americano, la Carta de los Archivos Americanos, de las Artesanías, y una muy importante que es la Convención de San Salvador en el 76, que refiere a la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas y marca un hito en el tema del patrimonio en el hemisferio. También la Unidad de Artes Visuales se convierte en lo que es hoy el Museo de las Américas. En la década del 80, el énfasis se orienta hacia las políticas culturales. El Consejo Interamericano de Educación, Ciencia y la Cultura mantuvo su preocupación por el folclore, archivos, bibliotecas, patrimonio y otros, pero crea un programa importante desarrollado a través de un departamento de asuntos culturales. También se instala el premio Gabriela Mistral a ciudadanos que se destacaron en el campo de la literatura y la filosofía. Quiero destacar que creo que el peruano fallecido hace poco fue uno de los últimos en recibir este galardón. Bueno, ya actualmente, y partimos desde el 97, se suprimen los consejos anteriores y se crea el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, con el fin de canalizar el diálogo y acciones bajo el nuevo concepto del desarrollo integral desde que se instalara desde el año 85. A su vez, y bajo este paraguas, se crea la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, se aprueba un plan estratégico de cooperación solidaria y un fondo especial multilateral y las comisiones interamericanas sectoriales, entre las cuales tenemos la de Cultura. También, a partir del 2002, se establece la Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, y un año más tarde, en 2003, se instala la Comisión Interamericana de Cultura como tal. Desde entonces, se han definido una lista de actividades prioritarias, mencionando la preservación y protección del patrimonio cultural, la cultura, la creación de trabajo decente, la superación de la pobreza, la cultura y el realce a la dignidad y la identidad de nuestros pueblos y la cultura y el papel de los pueblos indígenas. Estas líneas de acción fueron incorporadas en el plan de trabajo de la SIC y complementadas con 2 iniciativas transversales: creación y fortalecimiento de sistemas de información cultural y la realización y mantenimiento de los foros políticos y técnicos, es decir, reuniones ministeriales, de la Comisión, mecanismo existente de cooperación horizontal, interagencial y participación de la sociedad civil. En los últimos 5 años, los diálogos políticos en cultura y por ende los lineamientos para los programas siguieron la misma orientación en la relación de cultura con el desarrollo, pero se definieron 2 temas claves: promover el impacto de la cultura en el desarrollo económico y fomentar y visibilizar la cultura como factor para la inclusión
social. De ello da cuenta el último comunicado, o el comunicado de la última reunión de ministros celebrada el año pasado, en noviembre, que lleva como lema cultura como un denominador para el desarrollo integral. Podemos afirmar que el tema de cultura en la OEA comparte hoy igualdad de condiciones institucionales y legales y las mismas proyecciones que los demás temas vinculados a la cooperación para el desarrollo, como educación, turismo, desarrollo sustentable, desarrollo social y otros. Solamente para pasar muy rápidamente, instituciones y mecanismos, cómo se aborda, a través de qué instituciones. Bueno, sabemos que la Asamblea General es el órgano supremo de la organización y el Consejo Permanente, conformado por los embajadores que reúnen permanentemente en Washington, que dan lineamientos sobre las políticas y acciones ya vigentes. El Consejo Interamericano la Asamblea General cuenta con comisiones y consejos especializados, entre las cuales está el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, o CIDI, que es órgano consultivo, pero con capacidad decisoria en materia de cooperación. Y como ya mencionáramos, cuenta con la Agencia para el Desarrollo Integral y el Fondo y las comisiones sectoriales. Estas instancias de decisión ejecutan sus programas y planes de la mano, por supuesto, de los correspondientes órganos ejecutivos que forman parte de la Secretaría General, que es el órgano central y permanente. La labor de la Secretaría es desempeñada por 6 secretarías ejecutivas, entre ellas la SEDI, o Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, ahí tenemos en amarillo, que actúa como Secretaría Técnica del CIDI. Y de la misma manera, la Oficina de Educación y Cultura actúa como Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Cultura. Nos detenemos brevemente antes de entrar en el tema de recursos, propiamente dicho, en la SIC, o Comisión Interamericana de Cultura, que es un órgano técnico-político de discusión y de seguimiento de los mandatos emanados de los diferentes niveles, cumbres, asambleas y reuniones ministeriales. Coordina sus programas en un plan de trabajo que elabora cada 2 años y en el cual se incluyen los proyectos y programas y sus fuentes de financiamiento. Está compuesta por un representante de cada uno de los ministerios de cultura de cada uno de los Estados miembros. La coordinación está ejercida por sus autoridades, compuesta por un presidente y 2 vicepresidentes. Desde el 2005, por consenso, los delegados decidieron compartir las vicepresidencias para la representación geográfica de las distintas subregiones. Y entonces tenemos 4 vicepresidencias. Actualmente, nuestro país anfitrión, Perú, ocupa la presidencia y las vicepresidencias Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Haití. Bueno, el tema de los recursos. Para el cumplimiento de los fines y mandatos, la OEA cuenta con un presupuesto que comprende básicamente dos tipos de recursos. El fondo regular, que proviene de los aportes cuotas de los Estados miembros, incluye también aportes de otros fondos por servicios de dirección técnica y apoyo administrativo. ¿Para qué se utilizan? Son utilizados para el funcionamiento regular de la organización, incluyendo los sueldos de los funcionarios, gastos corrientes, mantenimiento de edificios, comunicaciones, etc. A su vez, el fondo regular, se estructura en un fondo de operaciones que incluye ingresos, obligaciones y gastos, el presupuesto aprobado, y un subfondo de reserva, que es el que se acumula a través de superávit o déficit del subfondo de operaciones. Además tenemos los fondos específicos, que pueden provenir o que provienen de los mismos Estados miembros, pero también de los Estados observadores o de otras instituciones o agencias externas a la organización, pero son para actividades especificadas por los donantes en cumplimiento de los acuerdos
entre la Secretaría General y estos donantes. La mayoría de los programas y proyectos se desarrollan con fondos específicos. Además, podemos citar otro tipo de fondos, como el fondo fiduciario, que son establecidos por donantes contribuyentes para actividades especificadas en sus instrumentos de constitución, como el Fondo Panamericano Leo Rowe, que otorga créditos prácticamente sin intereses a estudiantes latinoamericanos y caribeños que realizan sus estudios en Estados Unidos. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el Fondo de Médicos son otros de fondos fiduciarios. Los fondos de servicios y rotatorios creados para registrar gestiones administrativas, como la recuperación de costos indirectos, fondos de parqueo y otros servicios que prestan en las instalaciones. Y por último, pero no por eso menos importante para nosotros, un fondo voluntario. En este momento tenemos un solo fondo voluntario, que es un fondo especial multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, un nombre un poco raro, pero con el acrónimo FEMCIDI. El FEMCIDI es para la ejecución de cooperación solidaria y financiar proyectos en los aspectos relacionados al desarrollo, entre los que se encuentra el tema cultura. Los recursos provienen, como los fondos específicos, de aportes voluntarios de los países y su finalidad principal es constituir un fondo semilla para atraer cooperación adicional. Si miramos un panorama de los fondos de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, donde está incluida cultura, podemos ver en el gráfico que los fondos de la sede orientados especialmente a la reducción de pobreza y la desigualdad social, vemos que durante el 2011 más de la mitad proviene de fondos específicos, es decir, un 54%. En tanto que el Fondo de Presupuesto Regular aportó 17%, o sea, menos de un quinto. También podemos ver que los préstamos para estudios del Fondo Rowe, que se encuentran bajo la SEDI, alcanzan un 21%, sí, un poquito más de un quinto, pero obviamente estos fondos no son utilizados para cooperación. Y los fondos del FEMCIDI, o fondos voluntarios, constituyen un 7%. Es oportuno señalar, si vemos en el cuadro más abajo, que los fondos específicos provenientes de los países observadores representan solo el 4,2% del total de los fondos aportados para todas las áreas de la OEA. Las áreas principales del ámbito de la SEDI que recibieron contribuciones de esta fuente fueron desarrollo sostenible y turismo. Cultura significó un porcentaje muy pequeño. Se recibieron, sin embargo, también contribuciones que no están reflejadas acá, importantes en especie, en especial para el programa de becas orientadas al desarrollo profesional. A la derecha podemos ver en la gráfica, vemos la evolución de los fondos recibidos ejecutados por SEDI en la forma de fondos específicos en estos últimos 6 años. Aquí no se incorpora el FEMCIDI. Podemos notar que los montos se mantuvieron bastante constantes, con un promedio alrededor de 13,5 de millones de dólares, pero también podemos observar que no se observa una tendencia ascendente en los mismos. Ahora, si comparamos con los 6 años anteriores, hubo una reducción considerable. En cuanto a FEMCIDI, o el Fondo Especial Multilateral de la Comisión para el Desarrollo Integral, esta modalidad de cooperación, como ya señalábamos, implica orientar recursos de la OEA para atender necesidades más urgentes de Estados miembros, pero particularmente, ¿con cuáles criterios? Particularmente aquellos con economías más pequeñas y las de menor desarrollo relativo. Los proyectos son postulados por los Estados miembros que buscan recibir cooperación
y deben orientarse a fortalecer capacidades profesionales e institucionales y promover cooperación técnica. Como vemos en el cuadro de su creación en el año 97, FENSIDI financió más de 1000 proyectos en total para todas las áreas, equivalente a un valor de 100 millones de dólares. Esto incluye proyectos en las áreas de educación, también en cultura, está incluido acá, y hacemos la relación después, pero está educación, desarrollo sostenible, desarrollo científico y transferencia de tecnología, desarrollo social, diversificación de integración económica, acceso a mercados. En el área de cultura, vemos que en el mismo periodo el fondo financió 64 proyectos por un valor de un poco más de 3 millones de dólares. Estos proyectos en su mayoría fueron de carácter nacional y tuvieron una duración de 1 año, en temas diversos: sistema de orquestas juveniles, patrimonio cultural, museos comunitarios, bibliotecas, archivos, conservación y digitalización, seguridad social de artistas, artesanías, desarrollo artístico popular, entre otros. Actualmente está en vigencia un nuevo procedimiento para la adjudicación de los fondos FENSIDI, surgido de una decisión de los estados, por supuesto, que tiene por objetivo financiar proyectos que representen un potencial de impacto mayor por ser multilaterales, es decir, tienen que ser entonces multilaterales, durar más de 1 año, ser multiaño y alineados y especialmente con las prioridades ministeriales. Por tanto, en cierto sentido, la Comisión Interamericana de Cultura participa en los criterios o en las líneas para postulación de los proyectos y en cierta medida en el proceso de diseño del programa, pero no en la selección final. Bueno, aunque no visualizamos acá, ya no tengo estos datos, pero la evolución de los recursos asignados a FENSIDI en los últimos años demuestran que descendió considerablemente, en un porcentaje cercano al 70%. Es decir, del 6.1 millones de 2006 a 1.8 millones en 2011. Es decir, menos de 2/3 partes del total anterior. En cuanto a la SIC, a la Comisión Interamericana de Cultura, las actividades que financia provienen en su mayoría también de recursos específicos, o sea, externos al presupuesto regular. La Comisión a su vez gestiona y coordina estos recursos, aunque desde los últimos 2 años, como ya señalamos, participa también en el diseño del programa de FENSIDI. En los últimos 5 años podemos ver que SIC financió proyectos por un total de 2.694.000 dólares provenientes de contribuciones de los Estados miembros y también de los Estados observadores, y con un pequeño apoyo del subfondo de reserva. Al igual que FENSIDI, también se enfoca en promover el diálogo sobre políticas culturales y promover el intercambio de conocimientos y experiencias a través de la cooperación horizontal y con enfoque en los 2 pilares, o sea, cultura para el desarrollo económico y cultura para la inclusión social que mencionábamos anteriormente. Bueno, haciendo un breve repaso, ¿qué es lo que se ha desarrollado con estos fondos en el 2007 al 2011? Brevemente, los programas Cultura, una red interamericana de información, que produjo una estrategia de comunicaciones, un portafolio de prácticas exitosas, Cultura como un denominador para el desarrollo, que va, en digital y también se puede acceder en línea y en impreso. Traje algunos ejemplares, puede retirarlos en alguna mesa afuera.
Misiones de cooperación técnica en cultura. Durante el 2010 se desarrollaron 10 misiones a través de cooperación entre 13 países en temas orientados a desarrollo y cultura también. El 2011 fue declarado Año Interamericano de la Cultura, se registraron más de 100 iniciativas. El taller interamericano, el rol de las artes y los medios de comunicación, un video y manual de campo sobre programas para combatir la violencia en jóvenes. Ignite America fue una iniciativa con líderes culturales, muy exitosa, desarrollada en Canadá. Los talleres sobre información, Sistema de Información Cultural 2006-2007, que recogieron ya iniciativas desarrolladas por algunos países y se acordaron una propuesta y pasos a seguir que estamos retomando en este momento, talleres diversos sobre patrimonio cultural, especialmente tráfico ilícito, seminarios sobre diversidad cultural. Actualmente, estoy terminando, sí. Actualmente, los proyectos en curso, fuera de este presupuesto, ya tenemos uno especial dirigido al Caribe, que es sobre patrimonio cultural, como potencial socioeconómico, el desarrollo local, talleres de capacitación para el sistema de información recientemente ofrecido por el gobierno argentino también al Caribe. Vamos a iniciar una segunda ronda para misiones de cooperación técnica y la ampliación del portafolio de prácticas exitosas. Estamos en la búsqueda de recursos para apoyar a los Estados miembros en el desarrollo y fortalecimiento y especialmente armonización de sistemas de información cultural, así como el análisis del impacto de cultura. Yo creo que eso es algo común que estamos citando acá desde la mañana. Una gráfica para señalar que en la OEA el tema cultural también es transversal. No solamente desde la SIC ni de la SEDI se trabaja en ellos. La prueba es que, bueno, tanto la biblioteca como el museo, que continúan muy activos, y la revista América, que son 3 programas históricos, el programa de orquestas en el Caribe para la inclusión social, que recoge los primeros intentos, una de las primeras iniciativas de Venezuela, citada ya anteriormente, donde la OEA tuvo mucho que decir y además impulsó en 20 países programas similares. Programas de becas, Armando Paz para los jóvenes y la mesa que toma temas de cultura también. El Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que trabaja en temas de derechos de autor, derechos de los pueblos indígenas, temas referentes a la diversidad cultural y, por supuesto, la CIDH. Oportunidades y desafíos, y con esto termino. Básicamente, podemos decir, me perdí en los papeles, perdón, que se ha recorrido el aporte de la OEA en la cultura, congruente con sus fines, sigue constituyendo el de ofrecer foros políticos en el más alto nivel y lograr en ellos consensos. En otras palabras, apoyar a los organismos nacionales, ministerios y máximas autoridades a fortalecer el posicionamiento de la cultura al interior de las agendas políticas, económicas y de planificación. La inversión realizada en estos procesos creemos que es un apoyo indirecto, pero no por ello menos importante para el financiamiento y sostenibilidad de la cultura. Los fondos de cooperación forman parte de la estrategia de la OEA, pero debemos reconocer que son limitados y que cada vez son más escasos. En realidad debido a diversos factores. En primer lugar, cambió el contexto general o mundial para la captación de fondos y cooperación para el desarrollo. Los flujos de asistencia oficial ya no representan un porcentaje alto para la cooperación en América Latina. Además, está considerada, según datos del Banco Mundial, que la región de América Latina y el Caribe se encuentra en la categoría de ingresos medianos. Esto significa que la atención de los donantes no ha estado
a esta hora dirigida a otras regiones con menores ingresos. Ello, por supuesto, nos habla de la desigualdad de nuestros países. Sin embargo, podemos afirmar que se ha dado un aumento en la cooperación horizontal y también en la cooperación triangular con agencias de países miembros. No por ello menos importante el impulso al diálogo político con la sociedad civil y las alianzas público-privadas, de las que también ya se ha hablado en esta mesa. Destacamos la importancia, en ese sentido felicitamos a los organizadores, la coordinación y la sinergia con otros organismos internacionales en todos los campos. En cultura hemos realizado trabajos, por supuesto, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con UNESCO, UNTAC, FUNGLODE y otros. Como propuestas dejamos insistir en el valor intrínseco, en primer lugar, de la cultura, como elemento inherente a la condición humana. Continuar fortaleciendo mecanismos de sostenibilidad de la cultura, visibilizando el aporte que los productos y servicios culturales ofrecen a la economía, promoviendo tanto la capacitación de las industrias culturales y la inclusión de las mismas en los circuitos comerciales, ¿por qué no? Enfatizar en la implementación de programas de arte y cultura y políticas para la juventud y prevención de la violencia y seguir alentando a los estados nacionales y locales a instalar la cultura en las agendas políticas y económicas, tanto ocupando un mejor lugar en los presupuestos nacionales, en líneas de incentivo para la participación privada, para el financiamiento y en la cooperación bilateral y multilateral. Muchas gracias.